Hola niños y niñas, bendiciones. Hoy voy a compartir con ustedes la lección número 28, Cristo y la serpiente de bronce. Pero antes de eso vamos a ver cómo Dios había rescatado, había salvado al pueblo de Israel, de Egipto, del faraón y de la esclavitud en la cual ellos se encontraban. Dios estaba con este pueblo. Dios se recordó del pacto que le había dado a Abraham, el cual le había dicho que lo iba a sacar de esa tierra y lo iba a llevar a la tierra a donde fluía leche y miel, que es el Canaán. Entonces, pero vamos a ver de que Dios permitió muchas cosas en este pueblo. ¿Para qué? Para que ellos pudieran tener esa fe correcta. Ellos pudieran creer a la palabra que Dios le había dado a Abraham. Pero ¿qué pasó? Este pueblo fue incrédulo. No creyó a la palabra que Dios le había dado. Entonces dice que comenzaron a murmurar, comenzaron a hablar. Y no solo eso, sino que igual ellos se rebelaron contra Moisés. Y no solo contra Moisés, sino que contra Dios, porque fue Dios quien nos sacó de Egipto. Entonces podemos ver de que este pueblo era incrédulo, porque no creyó a la palabra de Dios. Y por lo tanto Dios permitió que anduvieran 40 años en el desierto, a consecuencia de su incredulidad. ¿Pero por qué? Porque ellos se resistían contra Dios, que Dios los había sacado de Egipto y querían ellos volver a Egipto. Pero Dios siempre estuvo con ellos. Dios les dio el maná, les dio las codornices, les dio el agua y los vistió y los calzó. Y podemos ver de que por 40 años a ellos no se les arruinó sus vestiduras ni su calzado. Ellos siempre lo tuvieron todo. Entonces, pero no pudieron ver de que Dios estaba con ellos. Pero aún así ellos siempre renegaban a pesar de que Dios los había guiado. Pero dice de que Dios permitió que vinieran serpientes ardientes, dice. ¿Para qué? Para que este pueblo fuera mordido. ¿Por qué? Porque este pueblo había pecado contra Dios, porque habían murmurado, había esa incredulidad en ellos y porque ellos se les había olvidado el propósito con el cual Dios los había sacado de Egipto. Entonces Dios permitió esas serpientes ardientes para que los mordieran. Y entonces este pueblo reconoció, dice, en Números 21:7, dice que ese pueblo reconoció que habían pecado. Clamaron a Moisés y le habían dicho de que ellos habían pecado, no solo contra él, sino que contra Dios. Entonces, ¿qué hizo Moisés? Moisés fue delante de Dios y clamó por el pueblo de Israel para que Dios tuviera misericordia. Pero dice que Dios le escuchó. Dios escuchó la voz de Moisés y dice, y le ordenó que hiciera una serpiente de bronce levantada sobre una asta. Y eso lo vemos en Números 21:8. Y entonces vemos que Dios está confirmando su pacto nuevamente al anunciar de que iba a venir alguien que iba a solucionar el problema que las personas tenían. Y aquí vamos a seguir viendo, porque dice, el dueño de la serpiente de bronce en el asta, dice, Jesús es el Cristo. Entonces no es que Jesús fuera la serpiente, no. Lo vamos a ver en Juan 3:14, dice, Jesús dijo que así como Moisés levantó a la serpiente de bronce en el asta, el Hijo del Hombre, dice, debía ser levantado. Entonces podemos ver de que esta serpiente no era el Cristo, sino era Satanás que iba a quedar en esa cruz. Cuando Jesús vino y murió y resucitó, entonces podemos ver de que Él derrotó a Satanás, le quitó toda potestad que tenía sobre el imperio de la muerte. Entonces podemos ver de que Dios le quitó esa potestad a Él. Igual dice que Él era un corderito y quitó el pecado del mundo con su sangre, con la sangre que Él derramó. Dice que Él nos limpió y nos liberó del pecado y nos liberó de Satanás, ¿verdad? Y dice que también Él nos abrió el camino para encontrarnos nuevamente con Dios. Entonces por eso es que Jesús es el Cristo y es el que nos libertó, el que nos salvó, el que nos rescató. Así como esas personas miraban a esa serpiente, así igualmente nosotros tenemos que ver la cruz para que nosotros podamos ser salvos y podamos seguir
creyendo que Jesús es el Cristo. Bueno, esto es lo que yo quería compartir con ustedes, así que hoy seguimos con una manualidad. Espero que les guste y bendiciones. Hola otra vez, ahora vamos a hacer la manualidad y vamos a necesitar un rollito de estos, del papel higiénico, tijeras y 2 palitos, y vamos a necesitar silicón. Pero ahora vamos a cortar el papel en forma de una serpiente. Le vamos a cortar así. Y la vamos a colorear. Si tenemos color bronce, la podemos colorear, y si no, pues la podemos dejar así, pero la vamos a enrollar a la serpiente. Nos quedaría más o menos enrollada. Luego vamos a unir los 2 palitos con silicón, pero con el silicón sí pidamos la ayuda de alguien adulto para que no nos vayamos a quemar. Lo colocamos y colocamos el otro palito a formar una cruz. Cuando ya tengamos la cruz puesta, vamos igual a colocar silicón para poder pegar nuestra serpiente, y así es como nos queda la manualidad. Así que adiós, y Jesús es el Cristo, Maranata.